aquellos que siguen nuestro canal, La Otra Mirada del Fútbol, que hemos estado inactivos por distintos motivos en el último tiempo, pero que queremos retomar eh, nuestro podcast, que fue bien recibido por muchas personas, incluso traspasamos fronteras. Por lo tanto, consideramos desde este espacio que tenemos una mirada distinta que aportar, eh, otra mirada que brinda perspectivas más profundas, que nos introduce a vertientes en las cuales podemos conocer con mayor profundidad el fútbol y todo lo que engloba, también como fenómeno social y cultural. Y para aquello, iniciamos una nueva serie el día de hoy con Mario, donde vamos a hablar de el equipo más relevante del sur de Chile, Deportes Concepción, que ha sido un fenómeno en el último tiempo y que consideramos muy relevante puesto que hoy ya está en Liga de Primera, ha terminado la fase regular, la primera rueda. Por lo tanto, Mario, te doy el pase para que puedas también saludar y que nos puedas dar cuenta acerca de lo que representa Deportes Concepción y el significado de esta serie. Hola Martín, sí, gracias por seguirnos, que es lo importante, para que se suscriban, estén con nosotros cada vez que vamos generando nuevo contenido. Como bien lo decía Martín, lo hacemos también por ser agradecido en el lugar donde uno nació, donde uno creció, donde uno tuvo amigos, donde uno pudo vivir muchas experiencias. Y en este caso, nosotros geográficamente hacemos estos videos podcast directamente desde el Gran Concepción y todas las comunas que están alrededor. Como bien lo decía Martín, hemos desarrollado proyectos como el de la selección chilena, analizando mundiales, analizando euro y también clasificatorias. En este caso quisimos enfocarnos justamente en un equipo relevante, como hay muchos más también en la zona, pero esta serie es de Deportes Concepción. Y la vamos a iniciar desde ahora. Creemos, como dice Martín, que tenemos una opinión que le agrega valor a quienes aman el fútbol, el deporte y, por supuesto, a toda la hinchada que es muy importante a nivel nacional, puede ser la cuarta hinchada de Ujú. Chile, si no casi la tercera, de Deportes Concepción. Y vamos a comenzar, Martín, entrando en materia, y nos vamos a instalar de aquí en adelante para seguir después desarrollando eventos pasados, presentes y algunos también que podemos ir desarrollando en lo que puedan ser previas de siguientes partidos o Ujú. acontecimientos de Deportes Concepción. Pasó un hecho importante, Martín, Así es. hace un tiempo corto, de donde estamos hoy día, que fue la llegada de un nuevo técnico a Deportes Concepción, equipo que está en la primera división, como tú lo señalabas, con complicaciones en la última posición, con cambio de técnico. Llega el tercer Ujú. técnico, Fernando Díaz, un técnico de mucha experiencia, para tratar de revertir el complicado momento de Deportes Concepción. Y ocurre a su llegada a un par de partidos El segundo en concreto, de la Copa de la Liga, exacto. un torneo que se inicia este 2026 en Chile, un campeonato nuevo, donde Deportes Concepción enfrentaba fecha, Número 6, la última fecha. la sexta fecha, Ujú. donde estaba absolutamente eliminado porque Eliminado, claro. clasifica solo el primero del grupo de cuatro, Ujú. enfrentaba justamente a quien terminó siendo Clasificando. el que lideró y clasificó Coquimbo Unido, equipo de la cuarta región de Chile, y ocurre una situación compleja, sobre todo un técnico que está recién llegando con un camarín que ha sido muy cuestionado, muchos de sus jugadores han sido muy cuestionados, y Mm. por lo tanto tienen una carga emotiva Ujú. que obviamente, como la caja de resonancia de Deportes Concepción es tan grande, el jugador también lo siente cuando va al supermercado, lo siente cuando van su hijito al colegio. Entonces, todo eso se traslada al jugador, que dicho sea de paso, el jugador, más allá de las críticas que todos podamos hacer o las opiniones, que ojalá siempre sean constructivas, que es lo que se espera, resienten las emociones del jugador. Mm. O sea, eso es inevitable y lo hacen también a él sentirse incómodo porque no hay ningún jugador dentro del terreno de juego, ni de cuando son niños, que va a querer perder ni perjudicar a un equipo. Además, es el que financia a su familia, que le paga el sueldo al día y que por lo tanto
se va a entregar al máximo y nadie quiere equivocarse. Creo, desde mi mirada, que ya lo vamos a hacer después, Martín, también, que han sido problemas de la construcción del equipo, pero mayormente de los técnicos, Exacto. de usar este recurso y llevarlos a un modelo de juego que también institucionalmente no lo tiene Deportes Concepción, gran deuda de la dirección deportiva o gerencia deportiva, gran deuda, y que por lo tanto trae como consecuencia este complejo momento. Absolutamente, Mario. Y este partido frente a Coquimbo era, como tú señalabas, intrascendente desde el punto de vista deportivo, formal, puesto que Deportes Concepción estaba eliminado, pero sí, Coquimbo disputaba palmo a palmo con Colo-Colo ese primer lugar, y de empatar Deportes Concepción con Coquimbo le abría la posibilidad a Colo-Colo, que jugaba con Huachipato el día siguiente, que si ganaba, clasificaba automáticamente. Por lo tanto, también era un partido que tenía cierto condimento y, como tú señalaste, el futbolista siempre quiere ganar en todo contexto. En este partido, por ejemplo, como señalé, que no tenía gran relevancia, se notaba que el jugador siempre entra a ganar, con mayor o menor ímpetu, pero siempre entra a ganar. Y lamentablemente podemos decir, Mario, que 3 minutos antes que terminara el primer tiempo tiene lugar la situación que tú señalaste. Nelson Sepúlveda, un jugador muy querido por la hinchada, un jugador que siente fuertemente la camiseta de Deportes Concepción, que se matriculó en la historia del club mediante estos 2 goles que hizo en la final de vuelta en la liguilla de ascenso, con la cual el Conce puede volver a primera, en lugar del cual nunca debió haberse ido. Es sustituido por su entrenador Fernando Díaz y sale muy ofuscado, producto de lo mismo que señalaste tú, Mario, que están en un contexto de crisis, el jugador siente fuertemente la camiseta, el Conce tiene una caja de resonancia más grande, o sea, cuando le va bien al Conce, toda la ciudad se mueve, y cuando se va mal, cuando le va mal, los hinchas también se manifiestan fuertemente, por lo tanto, eh, él obviamente siente la camiseta, y en este sentido, debido a las pulsaciones a 1000 que están cuando estás en el terreno de juego, tiene un altercado grande, que no pasó desapercibido para nada, al contrario, creo que trascendió el partido mismo, que fue la pelea que tuvo con su entrenador Fernando Díaz. Sí, Martín. La verdad que, bueno, vamos a iniciar justamente viendo el altercado que tú señalas. Esperamos que la gente de TNT Sport, quien agradecemos que este compacto no nos baje el video, pero creo que no va a ser así. Así que vamos a reproducir el momento. Lo vamos a hacer lento incluso para poder en contexto lo que estamos hablando de la reacción del jugador, del ayudante técnico, Exacto. ojo, y del técnico. Bueno, y también sus compañeros, pero creo que estos tres Sí. son los relevantes a poner atención. Ahí está entonces, Martín, lo que señalábamos, el cambio donde sale Sepúlveda. Primero Gerardo Reynoso le da una palmada, ¿cierto? Como para tranquilizarlo, y yo veo que Sepúlveda le pregunta al técnico por qué sale, de una forma normal, pero veo claramente que el técnico lo sigue, lo increpa, y obviamente se genera un diálogo tenso Mm. entre ambos, lo que obviamente genera repercusiones, que obviamente van provocando situaciones complejas Exacto. para el técnico y también para el jugador. Ujú. Hay cosas que no se sabe lo que se dicen, por lo menos en ese momento. Ujú. Después se logra filtrar, alguien transcribió lo que le dijo Sepúlveda, Exacto. más o menos, ¿cierto? Sí, lo que le señala es, si me sacas a mí, tienes que sacarlo a todos, y ahí un improperio de parte de Sepúlveda y posteriormente que le ofrece combo en el camarín y le vuelve a repetir el mismo improperio. Por lo tanto, ahí uno puede pensar de que la reacción del jugador es absolutamente desmedida, que el jugador está fuera de sí, pero como tú señalaste, Mario, viene Sepúlveda, obviamente con las pulsaciones a 1000 a pedirle quizá qué pasó, por qué lo saca a Fernando Díaz. Pero Fernando Díaz
no ocupa su autoridad, pudiésemos decirlo de buena forma, sino que viene y lo reprende, le hace ese gesto que se vio, un gesto para nada apropiado, 2 veces y algo le dice. Nosotros no sabemos qué le dijo Fernando Díaz, no sabemos todavía qué le dijo, pero eso que le dijo desencadenó que Sepúlveda se saliera de sí y empezara a decir esas cosas que posteriormente se filtraron. Por lo tanto, aquí vemos que no hay una responsabilidad tanto solamente del jugador, sino también del entrenador, que en lugar de buscar una solución a un jugador que viene en caliente, en un contexto de crisis, un jugador importante, que siente la camiseta, buscó la manera de poder aplastarlo y ahí el jugador se defiende y se genera lamentablemente esta situación que no ayuda para que Deportes Concepción pueda salir de la crisis en la que está. Y Mario, por lo tanto, quisiéramos analizar aquí desde la otra mirada, ¿qué estaba haciendo mal Sepúlveda? ¿Dónde estaba jugando Sepúlveda? ¿Cuáles eran sus funciones, tanto defensivas como ofensivas? Porque, bueno, nos extraña a nosotros, pero en realidad no debería extrañarnos que los periodistas nunca le preguntaron por qué usted saca a Sepúlveda 3 minutos antes que termine el primer tiempo. ¿A qué responde el cambio? ¿Estaba jugando mal Sepúlveda? ¿Usted quería otras variantes? Nadie le dice por qué para que el entrenador pudiese explicar el motivo futbolístico por el cual saca a Nelson Sepúlveda. Por lo tanto, aquí vamos a intentar desentrañar también, Mario, lo que nos compete fuertemente en la otra mirada, el aspecto táctico. Poder ver cuál era la función de Sepúlveda, cuál era su instalación y qué tenía que hacer tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Sí, Martín, tú dijiste cosas muy importantes, subrayo, no sabemos lo que le dijo Fernando Díaz, no lo sabemos. Se escribió lo que dijo Sepúlveda, que fue bastante fuerte, sí, pero no sabemos lo que dijo Díaz. Otra cosa importante es que el técnico maneja el camarín como él quiere y los liderazgos son como quieren. Yo creo que uno no, aquí yo no estamos a lo mejor para decir definitivamente quién tiene la razón. Es simplemente poner todos los antecedentes en la mesa, agregar valor a ustedes y que puedan construir su opinión con fundamentos. Ujú, Otra cosa importante que dijiste, Martín, no hablamos nunca de fútbol. Nos cuesta en Chile. Por eso que somos ujú, últimos ujú. en la eliminatoria. Por eso, en Claro. Sudamérica. Nos vamos a un mundial donde van todos casi. Son muy pocos los que faltaron. Están todos invitados al mundial, no está Chile. Porque no hablamos de fútbol. Entonces, cada uno en su lugar, en su espacio, hablemos de fútbol. Como tú bien lo dices, no se le pregunta al técnico qué estaba haciendo mal el jugador para sustituirlo. ¿Qué está haciendo mal? Claro. Sino cómo. Entonces, no hay eso. Y yo te decía, lo del técnico, todo tiene consecuencias. Una acción tiene consecuencias, tiene una Ujú, reacción, y por lo tanto él tendrá que hacerse cargo también exacto. de lo que ocurrió. Insisto, más allá de que podamos definir y concluir que está bien o que está mal. Tratemos, Martín, de buscar justamente y explicar Ujú, en la cancha qué ocurrió con Sepúlveda. En términos generales, el 1-4-4-2 de Deportes sí. Concepción, podríamos decir, y Ujú. el 1-4-3-3 de Coquimbo. Coquimbo. Cuatro volantes de Deportes Concepción, que ese Ujú, día fueron Jonathan Rodríguez ujú. como volante defensivo, Dávila. Dávila, Misael Dávila por el sector centro izquierda, interior Ujú, izquierdo, delante de ellos Enrique como un 10, ujú. en la derecha, interior derecho, Sepúlveda. Sepúlveda, que es el caso de hoy día, el caso Sepúlveda, Nelson Sepúlveda Moya. Y por lo tanto, ahí para tener el balón tiene una ventaja con un jugador libre, Exacto. mirándolo tácticamente. Pero como estamos enfocándonos en Sepúlveda, ¿qué más tenía que hacer Sepúlveda? ¿Quedarse solo en la zona de volantes? Entonces, nosotros, como nadie le preguntó y como Fernando Díaz tampoco lo ha aclarado, nosotros vamos a tratar de llenar los espacios en blanco, viendo que los comportamientos que se manifestaron en el partido, para ver qué hizo Sepúlveda, qué hacía recurrentemente Sepúlveda, cuál era su función, cuál era su posición corporal,
y ahí descubrir. Entonces tenemos una secuencia de jugadas donde hacemos realce a Sepúlveda y también vamos a hacer una llamada de atención a los compañeros que están alrededor de Sepúlveda. Todo es explicable y en honor al tiempo también y no aburrirlos, agradecemos que nos acompañen hasta el final, pero siempre nos extendemos un poco porque queremos explicar, cosa que no se hace. Yo sé que estamos hoy día en una sociedad más instantánea, pero démonos tiempo. Si nos gusta el fútbol, démonos tiempo para aprender. Vamos a ver, Martín, ahora, entonces, cómo podemos demostrar que estaba haciendo Sepúlveda y cómo lo estaba haciendo. Vamos con algunas imágenes que tenemos, que son las que nos van a permitir ir mostrando. Vamos, Martín. Exacto. Vamos entonces a iniciar. Sepúlveda, vamos a correr el video. Sí. Primera jugada, claro, minuto 9. ¿Ya? Jorge Enríquez lleva el balón un poco más allá de la mitad de la cancha. Y lo que va a hacer es buscar un cambio favorable hacia el sector derecho, donde posteriormente van Sepúlveda y Cáceres. Aquí vamos viendo la Exacto. secuencia Ahí y ahí está tenemos marcada. Sepúlveda en el círculo azul. Exacto. Sepúlveda, claro, en el círculo azul. Sí, Mario, para que En el círculo azul, como un volante interior derecho, con Cáceres por sector derecho como lateral y además como el responsable de qué quiso hacer Fernando Díaz llenando los espacios en blanco es ganar línea de fondo con Sepúlveda y Cáceres. Dos jugadores que les permitiera llegar a esa posición. Un poquito injusto, Martín. ¿Sabes por qué? Porque en el lado izquierdo ese día estaba Dávila. Exacto. Dylan Varas. Dylan Varas, lateral izquierdo, pero además, al tener dos delanteros ese día, uno como Joaquín Larribey, centro delantero, y un extremo, Ethan ¿cierto? Espinosa. Como Ethan Espinosa. Por lo tanto, en el lado izquierdo probablemente, y la obligación era ganar el sector izquierdo más que el derecho, por una cuestión solo numérica. Entonces, le vamos a pedir a Sepúlveda, que además es un jugador que tiene más características, o por lo menos ha jugado como volante defensivo. Para Fernando Díaz, en algunas declaraciones ha dicho que para él es un volante mixto, que él tiene un solo volante defensivo en el plantel, que es Jonathan Rodríguez, el uruguayo. Entonces, yo le voy a exigir a un jugador algo que por características sé que le va a limitar. Entonces, ¿qué le pidió? Supuestamente ser un extremo en un momento determinado y ser un volante, hacer dos cosas, donde probablemente una la va a hacer mejor que otra. Y que hecho de la causa, lo hizo mejor, por supuesto, como volante, en varias jugadas, que la vamos a seguir viendo, y que obviamente como un extremo no lo va a hacer porque no son sus características. Sigamos, Martín. Aquí tenemos la... Ya, ahí, en el aspecto defensivo. En el aspecto defensivo, ahí vemos que Sepúlveda está marcando a Juan Cornejo. Juan Cornejo es el lateral izquierdo muy experimentado que tiene el cuadro de Coquimbo Unido. Y esa era tu función principalmente defensiva, y aquí vemos cómo está encima Sepúlveda casi en el puesto de extremo a esa altura de la cancha, intentando impedir el avance de Cornejo. Y ahí tenemos claramente marcado. Ahí está marcado en el óvalo, ¿cierto? Que pusimos ahí, donde está cumpliendo la función defensiva. Exacto. Ojo, no está cumpliendo función de volante, como un volante en la zona, en el momento que no tiene el balón, en el momento defensivo. Él tiene la misión de evitar de que Cornejo progrese dentro del terreno del juego. Esto se repitió muchas veces. Sí. Y por lo tanto cumplió con la función. Cumplió con la función. ¿Y por qué lo hizo Fernando Díaz? Seguramente su staff técnico analizó que es el jugador que tuvo el año pasado mayor cantidad de asistencias, el lateral izquierdo de Coquimbo, que le permitió ser campeón de Chile. El máximo asistidor fue Juan Cornejo, viniendo del lateral izquierdo.
y está en zona mitad de cancha hacia atrás. O sea, ya está Sepúlveda bastante alto Sí, para evitar las buenas características ofensivas sí. de Cornejo. Sigamos. Aquí nuevamente se repite lo mismo. Lo mismo otra vez. Otra vez Cornejo con balón, ya Sepúlveda antes de la mitad del terreno de juego Está encima. está encima. Otra cosa importante que ya vamos a ir dilucidando, ojo Eso. con Enrique que está acá, lo marco con el cursor, porque la función de él es tomar a Camargo, el volante defensivo del equipo rival. El 10 creativo, toma a Camargo, que a veces alternan, ya, una Sí. explicación un poco más larga con la Ribey, cuando la Ribey salta a un central y el central le da al otro central, hacen un cambio, ¿cierto? Ujú. De un relevo de posiciones entre Claro. la Ribey. Pero la mayor función en ese sentido de Enrique es marcar a Camargo. Sigamos. Ya, y esta es la jugada que desemboca en el primer gol. Por eso lo decía, Martín. Por eso lo decía. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sepúlveda dijo, si me sacáis a mí, tenéis que sacarlo a todos. Analizando el partido, llegando a esta jugada y otras más, hubo errores de todos los, muchos jugadores. Errores. Exacto. Muchos jugadores. Si mal no recuerdo, Dutra controla mal la jugada del Sí. arquero La primera jugada. brasileño. Sí. Ojo que la crítica que estamos haciendo de verdad que es solo constructiva, es solo para tratar de instalar antecedentes y tomar una opinión que le permita a todos los que están con nosotros que sea de peso. Bueno, ¿qué ocurre acá? Varias cosas. Varias cosas. ¿Quién lleva el balón en ese momento? Azócar, el extremo izquierdo. Extremo izquierdo. ¿Marcado por quién? Por Cáceres, lateral Por izquierdo. Cáceres, que está ahí, ¿cierto? Con Azócar, balón, Cáceres Azócar, y Cáceres. Cáceres. Y nuestro invitado el día de hoy, el Ujú. analizado en profundidad, Sepúlveda. ¿De qué está pendiente Sepúlveda? Tú señalaste, Mario, la importancia de la posición corporal, que la posición corporal también revela muchas cosas. Y ahí se ve cómo pareciera ser que Sepúlveda está orientado hacia Cornejo, a impedir que Cornejo reciba quizá una devolución. Mira el balón y mira su marca. Exacto. Y esto no podemos decir que, no, es que ahora no lo hizo. Es que ya demostramos, por lo Ujú. menos en 3 jugadas, Sí, que siempre está con Cornejo, mirando a Cornejo. Y si tiene el balón, le salta. Y si no, lo tiene sí, medido medido, a la vista. Lo tiene a la vista. escaneado, siempre. Absolutamente. ¿Por qué digo esto? Porque quien genera esta jugada de gol es Ahí Camargo. está la clave, esa es la clave. Esa es la clave. Camargo rompe, recibe el balón y de ahí se produce La pared, una pared donde deja fuera de camino a Cáceres, porque Enríquez lo vemos en una posición sí. Ujú. bastante pasiva. En el momento ofensivo se vio bien, en el Sí. momento defensivo se vio con este déficit donde no toma Camargo y de ahí después desemboca En el tiro libre que termina con el primer gol de Coquimbo. con el primer gol de Coquimbo, que si recordamos también, Ujú. Fernández, central, estaba, si no sin marca, estaba con Misael Dávila. Sí. Que eso también viene de la banca. Ujú. O sea, hay errores en todo momento, esto es fútbol, y de los errores se Exacto. aprende, y en la vida misma. Si no hay aprendizaje en la vida, nos volvemos a tropezar con lo mismo. Bueno, el técnico también y su cuerpo técnico en el gol de Coquimbo no tiene marca el jugador más importante, o uno de los más importantes, que es su central, que va a cabecear, que tiene altura y envergadura, y no está marcado. Entonces, vemos varios errores. Sí. Si me sacáis a mí, tenéis que sacarlo a todos. Sigamos. Esta jugada también es muy interesante. Esta jugada es interesante, Martín, porque decía, cumplió con las labores defensivas Sepúlveda. Aquí Sepúlveda, leyendo el juego que el balón estaba a este lado, él va, como no estaba Enríquez, sobre el volante defensivo para ganar ese balón. Y lo gana Lo en un gana. juego aéreo. Exacto. Le ve tan bien Sepúlveda que gana ese balón y se genera una jugada de ataque Sí. por el sector izquierdo que le permitió, si mal no recuerdo, un centro de Itan Espinosa, el extremo izquierdo de Deportes Concepción. Por lo tanto, Así es. defensivamente,
cumpliendo la labor de volante, Ujú. bien, Incluso más de lo que quizá se le había pedido. exacto. Esto ya es cuando sale Sepúlveda que ingresa Aldrich Jara. Ya. Punto de inflexión. Analicemos a Aldrich Jara ahora, Exacto. el suplente, porque se supone que yo soy, dijo Fernando Díaz, el responsable y yo Ujú. quiero hacer mejoras en el equipo en un momento determinado y hago el cambio cuando yo quiero. Incorpora a Aldrich Jara. Características, Martín. Aldrich Jara es un extremo, un jugador de un corte más ofensivo, que puede llegar a línea de fondo, asociarse más bien quizá con el lateral, y que también tiene un interesante remate, varias características mayormente ofensivas. Y por eso lo marcamos ahí, en el óvalo, Calipso, está en una posición que no es la natural. Ah, Exacto. los jugadores tienen que ser Sí. versátiles. Obviamente tiene que llegar en algún momento, recogerse, venir más atrás, buscar balón, por supuesto. Pero las características sobresalientes y por qué fue traído a Deportes Concepción, porque es un extremo que es bueno en el duelo, Ujú. que tiene buen remate, buen centro, buena llegada, pie izquierdo siendo Sí, derecho, buen perfil. Sí, sí, ambos perfiles. respetable pie izquierdo, Sí, pero está en una posición, así como a Sepúlveda le pedimos estar de extremo y no lo exacto. va a hacer naturalmente, de buena forma, Ujú. a Aldrich Jara, que sea recurrentemente volante, caemos en lo mismo, 50 y 50. También podemos decir, y más adelante lo vamos a ver, Exacto. finalmente cómo cumplió, porque al jugador se le evalúa en su comportamiento defensivo y ofensivo y en Ujú. las acciones en las que participa. Por lo tanto, ahí está establecido Aldrich Jara en una posición que no es la natural, pero él trata de cumplir. Exacto. Vamos a la siguiente. Bueno, esto ya en el segundo tiempo, donde también vemos a... Aquí está, bueno, está marcada mejor en la segunda imagen. Y aquí tenemos a Enríquez, que va por sobre el volante. Y aquí está el Jara, Y Aldrich marcado Jara en rojo. En una está posición media también, en la en mitad una de la posición cancha. media, ¿sí? Pero sin responsabilidad defensiva. Ujú. No lo vemos marcando a nadie Exacto. y él tendría que marcar lo mismo que hacía Sepúlveda a Juan Cornejo, Sí. porque las características de él son más ofensivas de quedar arriba Ujú. alto en muchas jugadas. Ujú. Y aquí está lo que graficaban, Mario. Aquí viene Juan Cornejo conduciendo el balón. Juan Cornejo conduciendo el balón. Ojo que primera vez que lo veo Sí. muy cercano a la mitad de la cancha. Y ya es un Exacto. peligro. Exacto. No cuando estaba Sí, pues, Sepúlveda, que no, lo mantenía a porque 3/4 más o menos. en el primer cuarto Sí, de su de terreno, su terreno. del cuadro de Coquimbo. Por lo tanto, ya que hay una diferencia en lo defensivo. No, y Mario, además, Aldrich está aquí en el centro, o sea, la distancia, porque podría estar acá Claro, y no alcanzó a llegar, pero está en el centro, o sea, la distancia a recorrer es bastante grande. Por lo tanto, Cornejo tiene todo el terreno a disposición para avanzar varios metros, 10 metros fácilmente. así es. Vamos. Aquí también tenemos otra jugada importante donde va Aldrich Jara, quizá con características más propias de él, donde va conduciendo el balón, más cargado hacia la derecha y buscando ganar el duelo. Que lo termina perdiendo. Que lo termina. Y Cáceres viene aquí atrás intentando ver si podía hacer alguna alternativa. Y esta jugada es muy importante, Mario. Está Aldrich podríamos decir, en posición de volante en esa zona, y es Cáceres quien está en posición de extremo, y termina finalmente Aldrich mandándole el servicio a Cáceres, que está en posición de extremo. ¿Qué puede ocurrir? Que se alternen Las posiciones. extremos, sobre todo cuando tengo un lateral Ujú. que tenga características ofensivas, como lo tiene Cáceres. Ariel Cáceres Sí. de Deportes Concepción. Pero la lógica y lo más recurrente debería ser que Aldrich ganara esa posición donde va, Exacto. en vez de ser una persona que asiste, ser el que Sí. recepciona el balón. Pero insisto, puede pasar, está dentro del fútbol. Mario, y aquí hay algo muy relevante también, porque Cáceres está aquí, muy alto. O sea, si se pierde el balón, todo el sector derecho de Deportes Concepción, izquierdo de Coquimbo queda a disposición, porque Aldrich está más abajo y tiene menos posibilidades por sus características de poder ser relevante en lo defensivo. Y aquí también Azócar, que fue muy complejo, un jugador muy importante, que le costó a Cáceres, le costó una amarilla a Cáceres,
y un penal que alegó mucho la gente de Claro, Coquimbo, sí, que que hace una estaba, diagonal Cáceres casi al área chica, sí, con Azócar que ya convertía, no sí. sé si el primer gol de Deportes Concepción en ese momento. Sí, el segundo me parece de Coquimbo. Pero aquí vemos cómo arriesga todo. O sea, si esta jugada sale mal, es una oportunidad muy manifiesta de gol para Coquimbo Unido. Y dijo Fernando Díaz que Coquimbo es uno de los equipos que maneja mejor la transición ofensiva. Por lo tanto, él entrenó en la semana mucho, por los días que tuvo para entrenar, no verse sorprendido por esos Exacto. contraataques o transiciones ofensivas del cuadro de Coquimbo y que claramente establecido que no Ujú. terminó mal esa jugada, pero perfectamente con Sí, que recupera Coquimbo hubiese terminado de forma muy complicada porque también aquí vemos un error en esta, por lo menos, estructura ujú. de una transición defensiva que estando Sepúlveda es distinto, Exacto. porque Sepúlveda hubiese estado con características más defensivas para Ujú. tratar de evitar esa transición. Sigamos. Exactamente. Y la siguiente jugada que tenemos, que es la última Ok. para nuestro compacto en el cual estamos analizando tácticamente a Nelson Sepúlveda especialmente y a Deportes Concepción, está el segundo gol en el minuto 66. Nelson Sepúlveda ya no estaba en cancha, y aquí vimos como Juan Cornejo envía el Ya, servicio Juan Cornejo acá, y mientras lo tuvo tenemos, Sepúlveda, aquí estamos. nunca Es- llegó a esa posición. Nunca, Nunca llegó. Mientras tuvo Sepúlveda, nunca llegó a esa posición. exactamente. Ya, ¿dónde está Aldrich Jara? Muy, muy lejos. Distante, muy distante, con tiempo y espacio para que Juan Cornejo. Unos dirán, bueno, pero tiene que haber otros jugadores. Sí, pero si no está absolutamente Sí, diseñado, eso, mecanizado, para que cuando Aldrich queda alto por sus características ofensivas, que lo puso el técnico Fernando Díaz, y no está marcando al lateral izquierdo que tiene la mayor cantidad de asistencias en el fútbol chileno y no está todo perfectamente estructurado, crean estos espacios, absolutamente, crean estos espacios. absolutamente. ¿Qué viene de esto, Martín? Aquí viene el segundo gol. Pero antes de eso, Mario, señalar de que el balón se había perdido. ¿Ya? Cáceres no tuvo con quién jugar, así que tiene que deshacerse del balón para no perderlo ahí en esa zona. Y ni Enríquez ni Aldrich Jara pueden recepcionar el envío y quedan muy altos y les cuesta la vuelta. De hecho, Enríquez ya ni aparece en cámara. Y Aldrich Jara queda muy, muy, muy lejos de Cornejo. Y como tú señalaste, primera vez que llegaba a esa zona y logra enviar el centro. Y también, Mario, Más complementa. allá creo que fue Grillo, Grillo estaba con Johansen. ya que John Hansen lo anticipa, Sí, todo lo que quieran. Es una cadena de sí, situaciones porque el fútbol es así. Si uno empieza a analizar todo, hay errores. Pero esto, insisto, tiene un inicio y como estamos analizando Sepúlveda, Cornejo fue marcado por Sepúlveda mientras él estuvo, no logró exacto, nunca llegar a esa zona de peligro, siendo el lateral izquierdo, que más genera justamente estas situaciones exacto. para el equipo de Coquimbo. Mario, y especialmente, como tú señalaste respecto a Cornejo, yo había leído una entrevista que se condice con la realidad que mostró. De hecho, ese gol se condice totalmente con la entrevista que alcancé a ver, porque él decía que tengo 36 años. Yo ya no llego a línea de fondo. Yo ya no tengo la capacidad de central de línea de fondo. Pero soy un jugador con recorrido, con una muy buena técnica, que lo que hago es que mis centros, especialmente de 3 cuartos de cancha, son letales. Y mis compañeros saben, y eso es una variante que tenemos nosotros. Y aquí claramente porque los compañeros cubren a Cornejo para que él pueda tener tiempo y espacio para enviar el servicio. Y también los compañeros saben, tienen esa fracción de segundo que Johansen sabía y que Grillo también tal vez le cuesta porque no ha vivido esa situación. Y en esa fracción de segundo le gana el que vive ahí al defensor del Conce y logra poner el 2-1. De no haber, de estar Sepúlveda en la cancha, posiblemente este gol no hubiera sucedido, Mario. Claro, claro, estamos suponiendo, pero obviamente de lo que hemos tratado de demostrar Exacto. va por ahí. En honor al tiempo, Martín, ya tenemos que casi ir concluyendo y algún tema importante que me parece, hace un tiempo atrás supe de lo que fue una exposición que hizo Fernando Díaz con respecto justamente a la labor del entrenador y que es muy importante Ujú. dentro de
de su desarrollo, ¿cierto? Y su manejo dentro de un camarín. Y me gustaría que escucháramos, Martín, si me ayuda ahí, Sí. vamos a reproducir algo que dijo Fernando Díaz que puede ser interesante en este caso. Ya. Es algo normal, pero no perder de vista nunca. Técnico, a cualquier nivel es un formador. Incluso ahora yo lo tengo mucho más acentuado ahora que estoy un poquito más viejo que cuando empecé. El líder del club es el entrenador, la cara visible es el entrenador. Por eso hay que tener mucho cuidado, de repente confiar y tener el sentido común de llevar las cosas a todo nivel, pero tener mucho cuidado con lo que dice. A nivel profesional y cualquier nivel, todo lo que tú converses con los jugadores se quede ahí. Ha habido conversaciones de todo tipo, buenas, malas, fuertes, pero tiene que quedar ahí, no puede salir, no puede salir. El entorno, que es el entorno de la prensa, la hinchada, la tele, todo es externo, todo es externo. Lo más importante para el entrenador, de cualquier nivel, es el grupo. Es el grupo. De ahí se hace la fortaleza. Si uno tiene que decir, los jugadores te aceptan absolutamente, si uno entra a un camarín después que ha pasado. Entra tiempo y uno llega un poquito como Hulk, decir, y se transforma y dice cosas fuertes, siempre ojalá con respeto. Porque ahí sí yo creo que mucho cuidado con la falta de respeto, porque si puede faltar respeto cuando estás caliente en un partido, un jugador, ¿por qué no te puede contestar? Ahora, si tú lo retas y lo exiges con normalidad o con fuerza, sin falta de respeto te lo va a aceptar absolutamente. Bueno, Martín, esto en los tiempos de que Fernando Díaz era presidente del Colegio Técnico de Chile, se dio esta charla inaugural justamente para futuros entrenadores. Y me parece interesante lo que dice. Ahora, es fácil, es fácil decirlo Sí. en un aula, en un ambiente tranquilo, relajado, pero obviamente Exacto. hay que llevarlo en los momentos difíciles y complejos. Ya bajando un poquito todo lo que hemos dicho, Sepúlveda sin duda es un jugador que también expresó sus disculpas Tu disculpa. públicas, decía que él vive todos los partidos con bastante entusiasmo, Intensidad. intensidad, y por lo tanto, aquí yo no quiero justificar lo que hizo Sepúlveda, no debería haberle respondido de esa manera. Creo que también Fernando Díaz se pudo haber manejado de otra manera, sobre todo cuando el jugador sale de esa forma. eh, Hacer el cambio a tan pocos minutos de que terminar el tiempo. Hay técnicos que no hacen sustitución en el primer tiempo, hay otros que dicen que hacen en el momento que sea. Cada uno elige su momento, pero como decía unos minutos atrás, las consecuencias con esto para Fernando Díaz, el jugador tiene que salir, que dice, tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y eso es sin duda una casi imposición para la Sí. dirigencia de que pueda sacar al jugador del plantel y que por lo tanto para él es más importante la salida de Sepúlveda por el bienestar de todos, me da la impresión, lo que leo de afuera, que mantener a Sepúlveda. Para él sería mucho más complicado. Él dijo que hay que saber manejar, hay que manejarlo en la interna, en esa charla. No lo manejó así en la interna porque expuso también algunas cosas. Él dice que no expuso, a mí sí, porque cuando le preguntan qué va a pasar con Sepúlveda, va a pasar lo que tiene que pasar y no, tiene que haber dicho, el jugador salió en caliente, no voy a decir nada más, lo vamos a conversar Exacto. después en interno. Pero él prácticamente en ese momento lo dio por fuera de los jugadores, de su plantel. Entonces, creo que ahí desde ese punto de vista, Martín, hay que dar también una señal como técnico que las faltas de respeto, o sea, eh, la autoridad la tiene él, la maneja de forma autoritaria, claramente lo resuelve de esta manera y no ve otra forma de hacerlo. No sé qué opinas tú, qué crees tú con respecto a eso, con respecto a la autoridad, de sentirse dañada la autoridad, porque en el fondo le falta el respeto a él, pero también hay una institución detrás Exacto. Exacto. de la cual él es empleado
y donde detrás también hay autoridad. Exacto, exacto. Él también es un servidor del club, es un trabajador del club que está para el bien del club. Y hay aspectos importantes que se pueden señalar con respecto a eso, Mario, porque en la otra mirada también nos compete cómo expresiones de la vida que están insertas en el fútbol también dan cuenta de estructuras más profundas que tenemos como sociedad. O sea, yo creo que todos en algún momento hemos sido Sepúlveda en nuestra relación con la autoridad. Se señala que en la época del siglo XX, siglo XIX, la autoridad era algo demasiado relevante que estructuraba la sociedad. O sea, si había alguien en un cargo de autoridad, esa persona debía ser irrestrictamente obedecida, por el simple hecho de ser autoridad. Pero en muchas oportunidades esa autoridad no tenía en cuenta las sensibilidades que tiene la persona. Era vista como un rol, como alguien que tenía que producir, pero no tenía en cuenta la integralidad de la persona. Y eso es muy malo y atenta bastante contra la integralidad y la esencialidad que tiene el ser humano, porque el ser humano es emociones, es razonamiento, es pensamiento, tiene de todo y todos esos aspectos tienen que ser abordados, incorporados cuando hay un liderazgo, cuando hay una autoridad. Y también señalar, Mario, que Fernando Díaz es de la vieja escuela, es un entrenador ya mayor, no vamos a decir que tan mayor, pero que se formó en otra cultura, en otro tiempo. Y él me da la impresión, cuando veo lo que él hizo, que mantiene esa cultura, que mantiene esa convicción, esos paradigmas de la autoridad que existían en su época. O sea, yo soy tu autoridad y hago lo que quiero contigo. Tú tienes que agachar moño, tú tienes que acatar lo que yo digo. Pero el ser humano siempre se ha revelado, Mario, frente a autoridades que son impositivas, que son muy autoritarias, porque para poder yo impregnarme de una realidad, necesito poder experimentarla. Necesito ser un participante activo del proceso que esa autoridad me quiere llevar. Por eso que en el siglo XXI se valora tanto no el liderazgo desde la jefatura, por así decirlo, Sí. sino el liderazgo desde aquel que te acompaña, de la autoridad que se gana, de la autoridad que camina conmigo en el proceso y me ayuda a descubrir lo que yo tengo que descubrir por mí mismo, que no me lo impone. Ese es el liderazgo del siglo XXI. Y creo que Fernando Díaz, en la charla que dio esa vez, se estaba amoldando a esa realidad, pero 10 años después, casi, de esa charla, él parece que todavía da cuenta de la formación que tuvo, porque le responde a Sepúlveda de una manera muy, muy desafiante para el jugador. O sea, Sepúlveda ya sale fuera de sí, producto de ese diálogo, porque no se Sí. veía que Sepúlveda viniera, obviamente estaba enojado, pero no iba en esos términos como terminó la conversación. Entonces, otros lo manejan de otra forma, lo abrazan, le dicen, lo vemos en el camarín, no es nada personal contigo. Pero aquí Fernando Díaz quiso hacer valer, quiso aplastar al jugador prácticamente, y el jugador obviamente se revela. Todos hemos sido Sepúlveda. Si quizás no nos hemos rebelado contra la autoridad así, por temor a las consecuencias, Claro, buen pero no porque punto. respetemos, no porque esa autoridad la respetemos y la valoremos necesariamente. Y Sepúlveda creo que se va a tener que, parece atener a las consecuencias, porque posiblemente no va a ser considerado. Ahora también hay un mensaje subliminal ahí con al Sí, resto. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo mira el resto claro, esto? O sea, claro. yo me gano mi puesto de entrenador y de líder a través de esto, y ojo con el que quiera otra Sí, vez faltarme el respeto. exacto, El que esté con la cabeza hacia abajo mientras yo estoy hablando. El que esté mirando para el otro lado porque yo estoy hablando. O sea, exacto. si nos ponemos así estrictos no le van a quedar jugadores. No. Porque el jugador dentro del camarín pasa mucho eso. Mm, Y ahí está el convencimiento junto con el acompañamiento que señalabas tú, muy importante en esto que él mismo dijo en la charla. Son formadores a todo nivel, y no dijo solo en el aspecto desde las series menores, ujú. que por supuesto que sí, también en el alto rendimiento donde está instalado Fernando Díaz. Absolutamente, absolutamente. Y se nota cuando uno ve el alto rendimiento, como el entrenador sigue siendo un formador. Entrenadores, no sé, Ancelotti creo que maneja muy bien el camarín. Quizás de lo táctico algunos le reprochan algunas cosas, pero todos los jugadores hablan bien de cómo puede manejarse. Conte, Guardiola, tienen esa característica de formador, que señalaba Fernando Díaz que es tan relevante. Por lo tanto, Mario, yo creo que el futbolista siempre tiene sensibilidad, o sea, es distinto al común de las personas. Yo
Para mi tesis pude compartir, porque la hice de fútbol, con muchos deportistas, Sí. con muchos futbolistas de generaciones distintas. Había 50 años de diferencia entre el mayor y el menor, pero todos eran una manera distinta de pensar, de sentir. Entonces, si vienes aquí como jefe, como matemático, creo que el jugador no se resiste ante esos esquemas. Yo creo que todo el mundo se resiste, pero especialmente el jugador. Especialmente el jugador. Y aquí creo que el club tiene que hacer algo relevante. Fernando Díaz tiene que saber de que él está al servicio del club, Sepúlveda está al servicio del club, la gente está al servicio del club, incluso los directivos están al servicio del club. El club es la realidad superior, la realidad estructural. Por lo tanto, cuando se toma una decisión tiene que pensarse lo siguiente. ¿Es perjudicial después de esto que Sepúlveda siga en el club? ¿O a pesar de esto, lo que da Sepúlveda es beneficioso para el club y nos puede ayudar a salir de la crisis? Creo que ahí tiene que estar el planteamiento Y final, la mirada, la mirada. esa es la mirada, Más allá de lo que pasó puntualmente ese día. exactamente. Y además, yo puedo entender lo que dice Fernando Díaz del respeto y que no se tolera de una acción recurrente. Mm, mm, Pero yo me iría un poquito porque cuando incluso en el punto de vista penal, la irreprochable conducta anterior sirve, pues. Claro, Muchos no se van a la cárcel por lo mismo. claro, claro. Entonces, ¿cómo va a ser tan estricto Fernando Díaz si está con un Exacto. grupo humano, un grupo de futbolistas, de muchachos que desde niños se han sacrificado por esta carrera y que la aman tanto y que han sacrificado tantas cosas como para de la noche a la mañana, porque este jugador se sale producto de esta misma pasión que Exacto. lleva consigo el fútbol? Bueno, él pide disculpas públicas, ofrece disculpas públicas. Entonces, eso también tiene que ser considerado como un Absolutamente. antecedente para Absolutamente. tomar una decisión. ¿Cómo va a ser más importante la honorabilidad de Fernando Díaz? Si va a ser honorable igual, probablemente si diera una segunda oportunidad. Ahora, si Sepúlveda hace lo mismo, y si otro jugador después, que Sepúlveda se la perdonó, entonces a mí, bueno, se establece. Esta es la primera y última, lo siento, Ujú, porque yo también ujú. para exigir la regla, el cumplimiento de una serie de normas, tengo que haberlas establecido en el camarín. Exacto. Algunos dicen que, bueno, es parte, no sé, de la cultura, de que se sabe que tiene que ser, sí, pero también Sí. hay un contexto siempre a tener en consideración y el sentido común que también señaló en su charla Fernando Díaz que pueden ser importantes. Por lo tanto, creo, Martín, solo para cerrar, Ujú. ¿estuvo bien Fernando Díaz? ¿Estuvo mal? No sé, lo hizo. Yo no estoy aquí para eso. Es técnico y a todos lo hacen de cierta manera, pero todo tiene consecuencias. ¿Que hay otras formas de manejarlo? Sí hay otra forma de manejarlo. Hay una anécdota, tú algo deslizaste. Inter de Milán, Alexis Sánchez, titular, Lautaro Martínez, reserva, banca en ese partido. A los 35 minutos se lesiona Alexis Sánchez, cambio. Antonio Conte, entrenador del Inter, salió campeón ese año, me parece, Sí, ¿cierto? parece que sí, Sí, sí. ya, o sea, campeón de Italia, ya, Conte. Ingresa Lautaro Martínez y al minuto 77, o sea, entró al 35 y al minuto 77, o sea, lo sacó, entró y sacó y a los pocos minutos lo saca. Lautaro Martínez, ofuscado, enojado, mira a Conte, listo, le ofrece de todo, Lanza una botella lejos. tiene una botella lejos, y digo que a lo mejor le ofreció combo. Sí, Muy posiblemente. parecido. ¿Y saben lo que pasó? Posiblemente. ¿Cómo lo manejó Conte? Llegó al entrenamiento y preparó un ring y se puso guantes de boxeo. Se puso guantes de boxeo Lautaro Martínez y todos los Exacto. jugadores alrededor. Y obviamente ahí se tiraron unos combos, pero en un ambiente y provocó una relación entre los jugadores, una alegría, de un momento crítico, tenso, complicado, salieron todos fortalecidos, porque el ingenio, la creatividad del técnico, su cuerpo técnico, lo hicieron de una manera además pintoresca, no sé qué más decir que otro Sí, sinónimo, pero de verdad que, o sea, da gusto.
otro nivel de resolver un problema. Abrazados, todos riéndose, viendo al técnico. Ya, pues pégame ahora, pues peleemos, pues. Aquí estamos con guantes en un ring. Si las peleas son aquí, son de boxeo, no en la cancha. Sería un gran aprendizaje, creo yo, para todos. Sí, Que finalmente esto es, Martín, como para cerrar, el espacio que estamos siempre generando acá, es la vida misma, es aprender. No entiendo la vida de otra manera, no entiendo el deporte ni el fútbol como el error, fracaso, éxito, error, fracaso, éxito. No lo entiendo de otra manera. No está en polo opuesto, está dentro del mismo camino. proceso. El proceso, que es maravilloso vivir esto. ¿Qué pasó adentro? ¿Qué pasó mientras vivimos con este técnico 6 meses, un año, 2 años? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué pasó? Esas anécdotas, eso se lo llevan para siempre. Y si logramos nosotros, los que estamos afuera de espectadores, aprender de eso, el día de mañana acá nos está escuchando futuros entrenadores, Sí. futbolistas, gerentes deportivos que sean capaces de liderar también, porque aquí no lo veo al gerente deportivo de Deportes Concepción para Sí. liderar este proceso, este conflicto que está por sobre el técnico y los jugadores, que es el mediador tan importante en toda organización como puede ser el gerente deportivo. Entonces, acá expusimos cómo jugó Sepúlveda, cómo jugaron el resto de sus compañeros, el cambio y todo lo que está disponible para ustedes. Y Martín, para no extendernos más y aburrir, aquí estamos, para cerrar. Así es, y cerramos este capítulo, el primer episodio de nuestra serie Deportes Concepción, y seguiremos obviamente analizando otros partidos de Fernando Díaz también, para ver cómo se perfila el Conce para la segunda rueda, y también obviamente podemos analizar aspectos pasados, por ejemplo el ciclo Lema, el ciclo Almendra, que también determinan parte de lo que el Conce ha mostrado durante este año. Así es. Gracias, Martín, que estén todos bien. Gracias por la paciencia.